¿Están buscando alguna manualidad para regalarle a su pareja o a algún amigo? Ya sea para el día de San Valentín o el día del amor y la amistad o cualquier otro día. Pues el día de hoy les voy a enseñar una manualidad muy fácil de realizar, rápida y económica, pero bonita y significativa, que sin duda alguna a quien ustedes se los den les va a sacar una sonrisa. Esta manualidad puede ir acompañada de un ramo de rosas, un arreglo floral, peluche, un regalo, con lo que a ustedes se les ocurra. ¿Quieren saber de lo que estoy hablando? Acompáñenme e iniciamos con el video. En este momento les presento la lista de materiales que vamos a utilizar. Lo primero que les voy a pedir es que si vayan a la descripción de este video, ahí van a encontrar un link en donde ustedes podrán descargar las plantillas que necesitamos para realizar las figuras de esta manualidad. Denle clic a ese enlace y les va a arrojar un formato en PDF, ábranlo e imprímanlo. Vamos a la computadora para que yo les enseñe qué es lo que contiene cada una de las hojas. Este es el documento que ustedes van a encontrar en el link que les acabo de decir. Cabe señalar que todos los documentos están en tamaño oficio, por lo tanto tienen que conseguir hoja tamaño oficio para que lo puedan ustedes imprimir. La primera imagen que van a encontrar son estos dos corazones pegados entre sí en la parte superior de cada uno de ellos. La segunda imagen será esta. Si se dan cuenta, es un corazón hecho con puntitos en la parte superior y un corazón totalmente rojo. Esa es la segunda hoja, y la tercera hoja que tendrían que imprimir sería esta. Es una cinta de color rojo con una oración que dice: amo cada momento que paso junto a ti. Y también tenemos otra figurita aquí en la parte derecha que dice: feliz día, amor mío. Este texto yo lo realicé, yo lo edité. Si ustedes quieren hacerlo a mano las letras, en la cuarta página podrán encontrar lo mismo pero sin texto. Aquí ya ustedes pueden agregar la oración que ustedes desean, escribirlo a mano, como también en esta otra figura pueden escribir ustedes lo que deseen, lo que les salga de su corazón. Entonces estas 4 hojas las vamos a imprimir inmediatamente en nuestra impresora. Aquí están las 3 hojas que acabamos de imprimir. Esta hoja, les repito, que yo agregué a computadora la oración que quiero que lleve mi manualidad. Si ustedes quieren hacerlo con su propia letra, la cuarta hoja viene vacía para que ustedes puedan escribir aquí lo que ustedes quieran y también en esta figura lo que ustedes deseen. Recuerden que esta manualidad yo les estoy dando las bases, la idea. Si ustedes quieren agregarle más cosas, adelante, no pasa nada. Lo importante es que tengan la base y echen a andar su creatividad al final de la manualidad. Entonces vamos a avanzar con estas 3 hojas. Vamos a trabajar primero con la hoja de corazones, que sería esta. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a recortar por todo el contorno de los 2 corazones con la ayuda de nuestra tijera. Perfecto, después de haber cortado nuestros corazones, vamos a doblarlo para que queden de manera simétrica. O sea, así. Ahora vamos a recortar esta parte con los corazones así doblados. Y ahora sí, lo hacemos a un ladito. Vamos con la siguiente hoja que imprimimos, y es la hoja donde tenemos el corazón con puntos. Ahí se puede ver en cámara, vean, es de puntitos, y el corazón rojo en la parte de abajo. Vamos a recortar los 2 corazones por todo el contorno también. Perfecto, ya tenemos nuestro corazoncito rojo y nuestro corazón de puntos también recortado. Lo vamos a dejar de este lado y vamos con la tercera y última hoja, que sería esta. Vamos a recortar primero la figura de abajo por el contorno, y la figura de arriba vamos a recortarlo, pero vamos a dejar medio centímetro de separación del corte a los cuadros rojos para que nos quede una pequeña franja blanca por todo el alrededor. Ahorita van a ver cómo.
A esto me refería, dejarle medio centímetro de separación entre el corte y el cuadro rojo para que nos quede una franja blanca por todo el contorno de este rectángulo. A continuación vamos a retirar todas nuestras figuras que recortamos a un lado y nos vamos a quedar solamente con estos dos corazones. Vamos a agarrar ahora sí nuestra cartulina color negro. Si no encuentran cartulina pueden buscar algún otro material pero que sea totalmente negro. Vamos a colocar nuestros corazones en una esquina para no desperdiciar tanto papel. Muy bien, y estando ahí vamos a calcar los dos corazones con la ayuda de un lápiz y después lo vamos a recortar. En esta ocasión yo voy a marcar con un plumín de color plateado para que ustedes puedan ver cómo quedan las líneas en la cartulina negra. Perfecto, no es necesario que les quede totalmente perfecta la figura de los corazones porque recuerden que esto todavía lo vamos a recortar. Ahí sí, en el recorte tenemos que hacerlo lo mejor posible. Ahora sí recortamos. Muy bien, nada más nos falta la parte del centro. Es importante que cuando lo calquen lo hagan con lápiz para que no les cueste mucho recortar y que no les quede la marquita del lápiz. Yo por ejemplo lo hice con plumón, aquí se nota un puntito de plumón, pero es nada más para que ustedes vieran cómo se calca, cómo queda y cómo se recorta. Ya con lápiz es muy difícil que el lápiz se vea en el color negro, así que no se preocupen. Entonces vamos a doblar nuestros corazones para que queden de manera pareja. Marcamos y ahora sí recortamos esta partecita. Y nos quedará así. Vamos a iniciar a trabajar con el corazón y esto va a ser en el interior. Para mí este es el paso más complicado de este tutorial porque vamos a manejar silicón caliente y como saben el silicón caliente es un poquito sucio en el sentido de que pegamos y va dejando líneas de silicón muy delgadas y hay que tener cuidado con ello para no manchar nuestro cartón. Esto que voy a hacer es opcional, si ustedes quieren ponerlo pónganlo, si no les gusta ya saben, su creatividad es la que cuenta más. Entonces vamos a agarrar nuestra línea de lentejuelas, están unidas por un hilito y vamos a pegarlo en el corazón inferior, iniciando desde el centro y yendo por todo el contorno hasta volver a terminar en el centro. Esto lo vamos a hacer con silicón caliente o silicón fríos como ustedes lo prefieran. En mi caso yo voy a utilizar silicón caliente, así que empezamos. Perfecto, vean amigos qué hermoso se ve este corazón en la parte de abajo. Si ustedes quieren ponerle arriba también pueden ponerlo. Ahora el siguiente paso será relacionado con nuestra tira donde viene nuestra frase. En este caso esta es mi frase que dice: amo cada momento que paso junto a ti. Vamos a empezar a doblarlo y los dobleces van a ir en cada franja blanca. Por ejemplo, el primer cuadrado lo vamos a doblar así de esta forma. Repito, aquí está, lo doblo así. El segundo va hacia atrás. El tercero hacia adelante. El cuarto hacia atrás. Y así nos vamos hasta terminar. Correcto, deben de cuidar que nos quede bien encimado de los demás cuadritos para que al abrir no se vaya a deladear. Entonces ya tenemos así nuestro acordeón. Ahora vamos a pegar la parte de abajo, en la parte de abajo del corazón, que es este cuadro aquí. No lo vayan a pegar arriba porque si no al momento de abrir el corazón no se va a extender totalmente. El chiste es que se extienda para que se vea así. Entonces voy a pegar el último cuadro en la parte inferior del corazón. Ahí pues no hay mucho cuidado, simplemente vamos a utilizar resistor. Ya después de haber pegado la parte de abajo, ahora el cuadro de arriba lo vamos a pegar a la mitad o más arriba del corazón superior.
Muy bien, esto es lo que corresponde al interior del corazón. Si ustedes quieren ponerle más detallitos aquí en estos espacios, pueden ponérselo. Por ejemplo, en mi caso, como sé que mi mujercita es algo así medio especial o exigente, no se crean, les voy a agregar unas fotografías que imprimí, vean, de una sesión de fotos que tuvimos hace un tiempo. Entonces, estas fotografías las voy a pegar, por ejemplo, aquí a un lado, el otro de este lado y el otro, no sé, por aquí. ¿Qué les parece? Al final del video les voy a hacer unas tomas finales donde podrán observar con detenimiento cada uno de los detalles. En este lado que tenemos libre para balancear ambos lados, podemos escribir algo. Yo me llamo Mario, mi esposa se llama Monse, entonces podría yo escribir, por ejemplo, una M al cuadrado o al cubo, o sea, un 2 arribita, o también, pues, ¿por qué no?, una carita. Amigos, les dejo a su imaginación lo que ustedes quieran hacer en el interior de este corazón. Ahorita se me acaba de ocurrir que puedo poner unos puntitos alrededor del corazón superior. Recomendable que si van a pintar en una cartulina color negra, utilicen colores muy fuertes, por ejemplo este color plateado que resalta bastante en la cartulina negra. Esto es el interior del corazón. Ahora vamos con el exterior, que por supuesto es una parte muy importante. Para cerrar nuestro corazón tenemos que cerrarlo con mucho cuidado, cuidando de que se vaya cerrando el acordeón. Ahora vamos con el decorado del exterior. Solamente vamos a decorar el frente del corazón. Para ello vamos a utilizar nuestra plantilla de corazón que tiene puntitos. Vamos a ponerle resistol y lo vamos a pegar aquí enfrente. Ahora vamos a agarrar nuestra figura y vamos a pegar aquí en el centro nuestro corazón, cuidando de que no vas a traer ninguna de las palabras que tenemos acá. Ahora vamos a agarrar nuestro corazón y lo vamos a colocar aquí en el centro, lo más centrado que se pueda todo. Y estas puntas que tenemos aquí lo vamos a doblar hacia atrás del corazón, que va a ser como un ganchito para que no se abra. Si ustedes quieren pueden ponerle un poquito de resistor aquí atrás y si no puede quedar nada más así. Y listo, amigos, hemos terminado. Si ustedes quieren ponerle algunos detallitos aquí enfrente, pónganselos, ya se los he dicho cada rato en el video. Ya depende de la creatividad de cada uno. Yo le voy a poner ahorita unos detallitos para que hagamos las tomas finales. Entonces, vámonos con las tomas finales. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está muy fácil de realizarlo? Y sobre todo con las herramientas que yo ya les estoy dando. Atrévanse a realizarlo y les aseguro que sin duda alguna recibirán al menos una hermosa sonrisa de esa persona en quien ustedes están pensando. No se olviden de compartir este video, suscribirse al canal, dejar sus comentarios, dar su valioso like y por supuesto no nos dejen de ver. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.